Bien, entonces la vez pasada vimos la introducción, llegamos a la introducción de programación lineal, que es lo que vamos a seguir ahora. Vimos el método gráfico, que es que uno tenía un problema, como este problema acá, tenemos que maximizar o minimizar una función lineal, o sea, una combinación lineal de las variables, 4x1 más 6x2, y unas restricciones, que en este caso eran todas restricciones de desigualdades, ¿sí? Y también siempre son combinaciones lineales de las variables y menor igual, mayor igual, o igual podría ser a un número. 2x1 más 5x2, x1 más x2. Y graficamos, uno puede, cuando es así en dos variables nada más, solamente en este caso muy concreto, muy simple, que sean desigualdades en dos variables, uno las puede graficar. Y después lo que vimos era que esta región celeste, uno quiere encontrar el máximo de la función lineal sobre esta región celeste, y lo que vimos es que si uno fija un valor de z0, la función esta que queremos optimizar igualada a un valor fijo es una recta, ¿sí? O sea, sobre las rectas estas verdes, o las rectas paralelas a esta recta verde, la función que queremos optimizar se mantiene constante. Entonces lo que había que hacer era simplemente mover esa recta hasta lo más que pueda desplazarla. En este caso, como queríamos maximizar la función, esta 4x1 más 6x2, la movíamos para arriba lo más que podamos hasta llegar a tocar al último vértice posible, justo antes de salirnos del polígono, de la figura esta, ahí vamos a encontrar el máximo. Entonces, de a partir de ahí tenemos varias conclusiones. La principal es que en un programa de programación lineal, los máximos y mínimos de una función a maximizar se alcanzan siempre en algún vértice. Si justo fuera paralela a algún lado, se alcanzaría en todo el lado, pero en general siempre en un vértice vamos a tener el máximo mínimo, si es que la función que vamos a maximizar tiene máximo mínimo. Podría ser que la región sea no acotada, y entonces que no haya máximo ni mínimo, ¿sí? Pero gráficamente nos convencimos de esto. Ahora vamos a tratar de ir formalizando todo eso, de mostrar todas estas cosas, ¿sí? Y especialmente cómo encontrarlo en general, cómo encontrar los vértices. Acá para esto lo pudimos graficar, las rectas, y ir intersecando visualmente. Pero si queremos hacer un programa, cómo es un programita para encontrar el vértice de un polígono, cómo se definen los vértices, bueno, todo eso es lo que vamos a ver hoy. Este era el ejemplo de programación semidefinida, esto viene para mucho más adelante. Y empezamos esto con varias cuestiones de álgebra lineal. Es simple, o sea, primero tenemos que definir un poco la geometría, de qué es un poliedro, un polítopo, hiperplanos, semiespacios. También varias cosas que se ven en álgebra lineal, pero como no se usa tanto estudiar poliedros y eso en álgebra lineal, repasamos algunas cosas. Primero, el producto interno que vamos a usar es el producto interno usual, este producto de X por Y, con este puntito. Hay varias notaciones, siempre en estas materias hay que ponerse de acuerdo a qué símbolo usar para el producto interno. Hay varias posibilidades de usar llaves o usar directamente el producto de matrices, X transpuesta por Y. Bueno, acá vamos a usar este puntito. A veces, cada tanto, siempre dicen, no, tendría que haber usado transpuesto. Bueno, siempre está la duda de qué cosa es mejor. Bueno, vamos a usar siempre el puntito chiquito para producto interno, que es el producto interno usual, no hay otros productos internos. Es simplemente suma de X y por Y sub Y. Entonces, una ecuación de este tipo, A por X igual a B, escribir un poco. Esto. Esa A por X igual a B es una ecuación lineal, o una ecuación lineal afín en general. Una ecuación lineal sería, si estuviera igualado a 0, nos daría un espacio de dimensión 1 menos que el espacio ambiente. Si estoy en R a la n, y agrego, ahora lo explico. Si estoy en L a la n, sí. Está cargando. Si estoy en R a la n y agrego una ecuación, sí, me va a quedar un espacio de dimensión en n-1, ¿no? Esto, bueno, lo borro ya. Estamos en R a la n, y tomamos un espacio S que sea, por ejemplo, los puntos de la forma X en R a la n, A1, X1, más ANXN igual a 0. Si fuera algo así, esto sería su espacio de dimensión n-1, ¿no? Tener R al cubo y agrego una ecuación, me queda un plano. Es
un subespacio definido por una ecuación es un plano, pero en general esto sería un hiperespacio, ¿sí? O como, perdón, un hiperplano, según esta definición era un hiperplano. Pero también permitimos que sea igual a B. Si es igual a B en vez de igual a 0, es lo mismo, pero es como que está corrido, ¿sí? Es como si tuviéramos esto, si estuviera igual a 0, por ejemplo, una recta, esta sería la recta 3x1 menos 2x2 igual a 0. ¿Sí? Y si lo hacemos igualado a B, simplemente se va a correr la recta 3x1 menos 2x2 igual a 4, por ejemplo. Bueno, lo único que hago es desplazar la recta en alguna dirección, ¿sí? No hago todas las cuentas, pero esta sería la recta, esta recta de acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto en general lo llamamos un espacio vectorial. Esto con igualado a 0 es un espacio vectorial, y esto igualado a un número es un espacio vectorial afín. O sea, es como lo mismo, simplemente que no pasa por el 0, está corrido, ¿sí? Entonces, esto es, si fuera igual a 0, es un hiperplano, pero un espacio vectorial, y en este caso, cuando está igual a B, es simplemente un espacio vectorial corrido, se llama hiperplano también. Y si ponemos menor o igual a que B, son todos los, es una mitad, o sea, el hiperplano este divide todo el espacio grande en dos pedazos, bueno, tomamos una de las dos mitades, ¿sí? En este caso es como que tomáramos la parte de acá arriba. Esto de acá sería un semiespacio, ¿sí? Un semiespacio. Todas cosas bastante elementales por ahora. Y entonces, esto es para un solo vector. Si tenemos un solo vector, producto interno, una sola ecuación nos define un hiperplano o un semiespacio. Si tenemos una matriz y consideramos las restricciones dadas por esta ecuación A por X igual a B, entonces esto es como un conjunto de restricciones AI por X igual a BI, ¿sí? Esto es lo que decía de que hay que manejar bien estos productos matrices. Es todo muy elemental, pero a veces uno lleva un tiempo de recordar estas cosas de cuando uno hace este producto de matrices, a X igual a B, tenemos acá B1, Bm. Si acá pensamos esto como filas A1, A2, AM, esto es igual a esto, sí, solo si las restricciones que tenemos es que A1 por X, producto interno ahora, es igual a B1, A2 por X es igual a B2, A2 por X, y AM por X igual a BM, ¿sí? O sea, esta es una matriz por X igual a un vector, es lo mismo que hacer por fila. La primera fila por X igual a B1, la segunda fila. Todo muy, muy simple, pero como lo vamos a usar bastante, lo vemos detenidamente, que la restricción a por X igual a B es como un conjunto de M restricciones ahí por X, la fila por X, producto interno es igual a B sub I. Acá lo que decía, por eso, en este caso, como acá es producto de matrices, acá sería más lindo tal vez pensarlo como también con producto de matriz, un matriz fila por vector columna también, pero bueno, acá usamos producto interno y acá usamos producto de matrices. Entonces, cuando uno tiene un conjunto así, A por X igual a B, es una intersección de hiperplanos, ¿sí? Entonces, esto lo llamamos también espacio afín. Es como poner muchas ecuaciones, en general si fueran todas igualadas a 0, sería un subespacio vectorial de dimensión igual a la cantidad de, igual a n menos la cantidad de ecuaciones linealmente independientes. Acá es lo mismo, pero cuando está igualado a B es como un espacio vectorial corrido, ¿sí? Es un espacio que se llama espacio afín, ¿no? Y si es a X mayor o igual que B, lo mismo que antes, cada fila define un semiespacio. Entonces, cuando tengo muchas filas, estoy haciendo una intersección de semiespacios, ¿sí? Es como que en vez de hacer esto igual a B, igual a B1, B2, Bm, si acá tengo un mayor o igual, una A por X, matriz por X igual, mayor o igual que un vector B, son M restricciones de desigualdades. Entonces es la intersección, tiene que cumplirse todas las desigualdades, entonces es una intersección de M semiespacios, ¿sí? ¿Sí? Y esto es intersección de semiespacios, bueno, por ahora es eso, intersección de semiespacios. Ahora le ponemos nombre a este tipo de conjuntos. Sería, espera, variedades lineales. Sí, puede ser, nombre variedades lineales, sí, en general yo lo veo con ese nombre, espacios vectoriales afines, pero puede ser que sea lo mismo, así que variedad lineal. Sí, no me acuerdo la definición de variedad lineal, pero sí, debería ser lo mismo. ¿Está bien? Entonces, en general, cuando tenemos de los dos tipos, cuando combinamos de los dos tipos, esto es lo que llamamos un poliedro, ¿sí? Que es como el objeto básico de programación lineal. Tenemos el conjunto de puntos factibles, de puntos
donde tenemos que buscar, donde tenemos que optimizar la función, está dado por restricciones de los dos tipos, A1 x igual a b, por una matriz por x igual a b1, y por otra matriz mayor o igual a b. O sea, tenemos en general restricciones de igualdad y restricciones de desigualdades. Entonces, este conjunto así se llama poliedro, ¿está bien? Esto es como el objeto básico de programación lineal, es un poliedro, porque está definido por igualdades y desigualdades todas lineales, ¿sí? Y si el conjunto está acotado, lo llamamos polítopo, ¿sí? Entonces, es lo que dice acá, depende de la bibliografía. En algunos lados usan poliedro para un conjunto acotado, ¿sí? A veces lo usamos así, poliedro que sea un conjunto acotado. Pero en programación lineal, como está dado así, en general uno no sabe a priori si es acotado o no. Entonces, la definición más básica es, dado por ecuaciones lineales, va a ser un poliedro. Si es acotado, es un polítopo, ¿sí? Pero en general, el objeto básico de programación lineal es un poliedro, ¿está bien? El conjunto básico donde uno realiza la optimización, ¿está bien? Entonces, para estudiar algunas propiedades de los poliedros, bueno, esta definición conjunto convexo, esto también seguramente ya lo vieron, pero sí, como son varias cosas, no sé en qué materia, tal vez en análisis ven más estas cosas, que en álgebra lineal ya no es tan, no se usa tanto esta definición de conjuntos convexos. Bueno, un conjunto convexo es que si tengo dos puntos en el conjunto, todo el segmento, o sea, si tengo dos puntos x y adentro del conjunto, todo el segmento x y está adentro del conjunto, ¿sí? O lo mismo dicho de esta forma, si tengo x y, cualquier combinación de esta forma, lambda por x más 1 menos lambda por y, es un punto del conjunto, ¿sí? Esto se llama combinación convexa. O sea, en general, combinación lineal sería ax más b por y, ¿no? Si hago ax más b por y es una combinación lineal de los puntos. Pero si además agrego la restricción de que las dos cosas sumen 1 y además estén entre 0 y 1, la combinación lineal sería como toda la recta. Si hago ax más b por y, ¿estoy diciendo bien? No, no, perdón, estoy diciendo mal. Si no restringiera lambda entre 0 y 1, me quedaría toda una recta, ¿sí? Pero si restringimos lambda entre 0 y 1, esto es como una combinación convexa de los dos puntos, es un punto entre medio de x e y. Entonces, bueno, conjunto convexo es que todo el segmento o que todos los puntos de esta forma estén en el conjunto, ¿sí? Y enseguida con estas definiciones podemos ver propiedades, por ejemplo, intersección de conjuntos convexos. Siempre es un conjunto convexo. Esta demostración la escribo, pero es bastante simple. Si A y B convexos, y como es que queremos ver que la intersección de conjuntos convexos es convexa, entonces queremos ver que si x y está en A intersección B, queremos ver que entonces todo el segmento está en A intersección B. Pero si x y está en A intersección B, entonces está en A y está en B. Entonces tenemos que el segmento x y está incluido en A, y el segmento x y también está incluido en B. Entonces el segmento x y está incluido en la intersección. ¿Está bien? Entonces, la notación es simple, así con segmento o de las dos formas que prefieran, o de esta misma forma. Si tomo un lambda entre 0 y 1, tal que esto está en A y también está en B, entonces, bueno, también está en intersección. O sea, para cualquier lambda esto está en A, está en B, entonces está en intersección también. Bien. Entonces, con todo eso, volviendo a la programación lineal, el objeto de estudio es minimizar una función sobre un conjunto definido por este tipo de restricciones. Acá cambié un poquito las restricciones. En general vamos a considerar este problema de programación lineal escrito de esta forma. O sea, hay muchas formas de definir, de plantear los problemas de programación lineal. Básicamente son todas equivalentes, pero en este caso, por ejemplo, restringimos las condiciones sobre las variables, son todas igualdades, y las restricciones, solamente tenemos restricciones de desigualdad en las coordenadas, solamente pedimos que sean todas mayores o iguales que 0. ¿Sí? Esto es como una forma de uniformizar para que... Porque si uno mezcla desigualdades con igualdades, después cuando uno quiere hacer cálculo, bueno, se tiene que andar teniendo cuidado de cuáles son las desigualdades, cuáles son las desigualdades. Entonces, en general, para simplificar, uno considera este tipo de problemas como el planteo estándar de un problema de programación lineal, A por x igual a b y x mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, planteado de esta forma, el conjunto sobre el cual queremos realizar la optimización es la intersección de estos dos conjuntos. A por x igual a b es un espacio afín, ¿sí? Es lo que dice acá, la intersección de un espacio afín, y este ordenante positivo es una intersección de
del semiespacio, bueno, es el bastante positivo, todos los puntos positivos. Entonces, finalmente, bueno, queda una intersección de, ya lo habíamos dicho antes, queda una intersección de espacios afines y semiespacios, sí, semiespacios. Entonces, el objeto es un poliedro, ¿sí? Queremos maximizar sobre este poliedro definido de esta forma. Si lo ponemos de cualquier otra forma, con desigualdades también, pero acá es como que vamos a considerar en general trabajar con este tipo de formulación de programación lineal, ¿sí? Y una función de este tipo, c por x, que es c por 1, c1 x1 más c en xn, la llamamos en general funcional lineal, ¿sí? Entonces, básicamente, el problema de programación lineal es optimizar una funcional lineal sobre un poliedro. ¿Está bien? El objeto básico, la idea básica de programación lineal. Optimizar una funcional lineal sobre un poliedro. ¿Está bien? No importa cómo viene planteado. Planteado de esta forma o cualquier otra forma, cualquier poliedro planteado de cualquier forma, sigue siendo un problema de programación lineal, ¿sí? Entonces, bueno, ahora la cosa es, esta restricción de igualdad pareciera que nos restringe mucho, que antes con desigualdades teníamos más cosas, y ahora si solamente tenemos igualdades parece que nos está restringiendo mucho. Ahora enseguida vamos a ver que no, que es básicamente lo mismo, que cualquier problema dado con desigualdades lo podemos convertir en un problema con igualdades. Entonces vamos a ver que es lo mismo. Por ejemplo, este problema de acá, el conjunto sobre el cual realizamos la optimización, ¿sí? Es este conjunto así. Y el conjunto x1 más x2 igual a 6 es ahora un segmento así. O sea, es toda esta recta, pero como además tenemos la condición de que x1 y x2 sea mayor o igual que 0, es como la intersección de todo este hortante positivo, todos x y mayor o igual que 0, intersecado con x más y igual a 6, que es esta recta de acá. Entonces solamente realizamos la optimización en este segmento, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, ese está como ejercicio, después lo pueden, si quieren, minimizar esta función, pero el conjunto sobre el cual realizamos la optimización es esto. Entonces, pareciera que restringimos mucho, que antes teníamos más cosas, porque antes teníamos estas regiones, estas regiones que podíamos hacer así de esta forma, y ahora como que nos quedamos, si solamente tenemos igualdades, no podemos obtener una región de este tipo, solamente podemos intersecar el hortante positivo con una recta. Entonces pareciera que se restringió mucho la cantidad de problemas que podemos plantear, pero lo que vamos a hacer es que cualquier problema lo podemos convertir, cualquier problema con igualdades lo podemos llevar a una desigualdades y viceversa también, agregando variables o agregando ecuaciones, ¿sí? Entonces, en general, ¿cómo convertimos? Esto es lo que queríamos hacer. Si supongamos que tenemos un problema con el que tiene desigualdades, ¿cómo podemos llevarlo a un problema que tenga solo igualdades? Entonces, para simplificar también, esto sí es fácil de simplificar, suponer que todas las desigualdades son menores o iguales. Podría haber desigualdades menor igual y mayor igual, pero bueno, eso es fácil de dar vuelta simplemente cambiando el signo, multiplicando por -1, lo que sea. Lo podemos cambiar fácil, algún menor igual, cambiarlo a mayor igual. ¿Sí? Cambiando en general, o sea, lo que uno puede cambiar son los coeficientes de A, entonces multiplicando los coeficientes de A por -1, bueno, nos queda, podríamos cambiar un menor igual a mayor igual. Pero ¿cómo convertimos un menor igual a igualdad? Bueno, la clave es acá lo mismo que antes. Este matriz por x menor o igual que b es un conjunto de restricciones a 1 por x igual a b1, menor o igual que b1, a 2 por x igual, menor o igual que b2. Entonces queremos cambiar una de estas, hace falta pensarlo en matrices. Agarramos una desigualdad y cómo la convertimos en igualdad, y lo único que hacemos es agregarle una variable nueva, s sub i. ¿Sí? Si tenemos que a sub i por x es menor o igual que b sub i, podemos escribirlo también de la forma a1 o a sub i por x más esta nueva variable s sub i igual a b sub i. Y como queremos que sea menor o igual, la condición es que el s sub i tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, estas dos condiciones son equivalentes a esta condición. ¿Sí? O sea, que a sub i por x sea menor o igual que b, es lo mismo que decir que existe un si mayor o igual que 0, tal que a i por x más si es igual a b sub i. ¿Sí? Entonces, agregando esta nueva variable de holgura, para cada desigualdad que tenemos, la podemos transformar en una igualdad. ¿Sí? Entonces, por un lado, parece que se simplifica porque convertimos, en vez de tener desigualdades e igualdades, convertimos todo a igualdades, pero bueno, la complicación que le estamos agregando es que agregamos nuevas variables. ¿Sí? Entonces, por eso uno piensa que se está restringiendo. Si en el plano solo me manejo con igualdades, obviamente estoy muy restringido, solamente puedo hacer segmentos. Pero
las desigualdades en el plano las convierte en igualdades agregando y pasando a espacios de dimensión más grandes. Entonces nos complica para graficar, por eso el método gráfico es, que vimos, funciona bien cuando tenemos desigualdades, pero si hago todo esto, convertir igualdades y agregar dimensiones, ya no voy a poder hacer el método gráfico. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es lo mismo que recién. Si tenemos un problema con desigualdades como teníamos antes, a por x menor o igual que b, las convertimos todas a igualdades agregando las variables que haga falta, en este caso, si eran m filas de la matriz, agregamos m nuevas variables. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora enseguida hacemos un ejemplo para que se vea bien. Pero está bien, o sea que cualquier desigualdad la convertimos a igualdad. ¿Sí? Que en verdad, digamos, esa es la que nos interesa, ahora vemos al revés también. Desigualdad la convertimos a igualdad, es la que nos interesa porque queremos ver que podemos llevar siempre un problema que involucra desigualdades, lo podemos llevar a un problema de igualdades. Entonces, hagamos este ejemplo. La función a minimizar por ahora no nos preocupa mucho, pero queremos convertir estas desigualdades, x1 menor o igual que 1, x2 menor o igual que 1, ¿cómo las convertimos en un problema solo con igualdades? ¿Sí? Entonces, primero grafiquemos esa región. Primero siempre tenemos que estar todo en el ortante positivo, ¿no? Y después tenemos x, esto es bastante simple, x1 menor o igual que 1 y x2 menor o igual que 1. Si este es x1 y este es x2. Entonces, 1, 1, esta es la región. ¿Sí? Entonces esto es lo que les decía, que al principio parece medio imposible definir una región de este tipo solo con igualdades. Es como, si uno piensa, recién vimos, ¿no? Si estamos en el plano y tengo una igualdad, bueno, va a ser una recta, entonces la región, el conjunto factible es este segmento. Si estuviera en el espacio y agrego una igualdad, voy a estar intersecando esta región de todo el ortante positivo, la voy a estar intersecando con un plano, entonces me va a quedar una especie de triángulo, o triángulo, o si justo fuera paralelo a algunos ejes, podría quedar todo un pedazo de plano, ¿no? Pero en general pareciera que queda un triángulo, pero ¿cómo hago para que quede un cuadrado? No tengo forma. Si agrego otra condición más, ya me queda un segmento. Pero entonces la clave es que es muy difícil de pensarlo, de visualizar, porque tenemos que agregar dos variables en este caso, entonces nos va a quedar un cuadrado, pero en un espacio de dimensión 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? El problema era x1 menor o igual que 1, x2 menor o igual que 1, y x1 mayor o igual que 0. X2 mayor o igual que 0. ¿Sí? Este es el problema que queremos resolver. Y lo queremos convertir a un problema con igualdades. Esta es la variable mayor o igual que 0, sí, eso siempre vamos a tener, las variables mayor o igual que 0. Pero las que queremos convertir son estas de acá, esta y esta, queremos llevarla a condiciones de igualdad. Entonces agregamos S1 y S2 mayores o iguales que 0, que son las variables de holgura, y las condiciones, vale, no las agregamos, las convertimos directamente. X1 más S1 es igual a 1 ahora, y X2 más S2 es igual a 1. ¿Sí? Entonces nos queda nos quedan las restricciones x1 más s1 igual a 1, x2 más s2 igual a 1, y x1, x2, s1 y s2, todos mayores o iguales que 0. ¿Sí? Esto es como la restricción, sujeto a estas restricciones. Y la función a maximizar, agregamos nuevas variables, S1 y S2, o sea que tendríamos que tener una combinación lineal de las 4 variables, pero bueno, esas simplemente aparecen con coeficiente 0. Es como, acá tenemos que minimizar esto. Si uno lo quiere plantear de la forma C por X, ahora tendríamos que plantear como C por un vector que tenga X1, X2, S1 y S2. Pero lo podemos plantear como, ¿cuál es la forma de esa función? 3x1 más 5x2. No hace falta agregar. Si uno quiere, los agrega por S1, 0 por S1, más 0 por S2. O sea, siempre si uno lo quiere plantear como C por X, ahora tenemos 4 variables, X1, X2, S1 y S2, ¿no? Entonces, bueno, acá lo convertimos a este problema. Y ahora para visualizar, uno quiere ver que esto realmente quedó más o menos lo mismo que antes, quedó un cuadrado igual que antes.
Entonces, antes teníamos los vértices del cuadrado, eran estos puntos 0,0, 1,0, 0,1, 1,1. Y ahora los vértices, ¿cuáles son los vértices nuevos? ¿Cuáles son los vértices de este nuevo polígono en 4 variables? No sé, no sabemos todavía ni qué es lo que es, pero o sea, nos tenemos que creer que el problema es equivalente, no cambió, entonces tenemos que creernos que sigue siendo un cuadrado. Bien, bien, 0, 0, claro, uno de los vértices, el 0, 0, el 0, 0 fue a parar en las nuevas coordenadas, en el 0, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora agregamos S1 y S2, que tienen que cumplir estas restricciones, que X1 más S1 tiene que ser igual a 1. O sea, ahora me estoy moviendo, estoy en un subespacio de R4, o en un espacio afín de R4, que cumple, claro, que X1 más S1 tiene que ser 1 y X2 más S2 es igual a 1. Entonces, el vértice 0, 0, ahora el X1 más el S1 tiene que sumar 1, entonces ahora tengo que poner un 1. Y en el S2 también tengo que poner un 1 para que X2 más S2 sea igual a 1. Bien. Entonces también me dice, por ejemplo, el 1, 0, claro, va a ir a parar. Esto es fácil. Si uno lo piensa así en abstracto, es muy difícil encontrar los vértices de esto. Si, no es tan difícil, pero si uno tuviera que hacerlo así en abstracto, ¿cuáles son los vértices de este polígono? Bueno, hay que empezar a resolver un montón de ecuaciones, todo esto tiene que ser igual a 1, bueno, no sé, como que tal vez uno se complica un poco, pero si ya sabe los vértices del cuadrado, ahí sí es fácil ir convirtiendo. El 0, 0 ahora cumple esto, el 1, 0 va a parar acá al... va a parar al 1, 0, 0, 1, si te sigue 1, 0, 0, 1, bueno, el 0, 1 va a parar al 0, 1, va a parar al 0, 1, y después siempre tiene que sumar 1 las coordenadas 1 y 3 y las coordenadas 2 y 4. ¿Está bien? Y el 1, 1 en las nuevas coordenadas, perdón, va a parar al 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces sigue siendo estos 4 vértices. Ahora lo estoy haciendo, o sea, la forma mala de hacerlo así es que uno, bueno, por ahora tenemos que creer que realmente estos son los 4 vértices de la nueva figura. Después vamos a ver, cuando tengamos los programistas para calcular, o sea, cuando veamos bien cómo calcular vértices, tendremos que realmente revisar lo que esto realmente los vértices son estos 4 acá. O sea, por ahora simplemente vimos estos puntos, cómo se convierten, pero que en esta figura en 4 dimensiones, esto quede así, bueno, hay que probar todo. Pero estamos en 4 dimensiones, tengo 2 restricciones, entonces baja 2 la cantidad de la dimensión del espacio, empezamos en un espacio de dimensión 4, cuando agregamos 2 condiciones, bajamos en 2, o sea que seguro estamos en un espacio de dimensión 2, y bueno, acá nos creemos que estos son los 4 vértices del nuevo espacio. ¿Sí? Pueden tratar de hacerlo a partir de acá mismo, sin hacer esto que hicimos, tratar a partir de acá de deducir cuáles son los vértices. Por ahora con lo que tenemos, tal vez nos faltan herramientas, porque vamos a ir viendo eso de cómo, dado un problema planteado de esta forma, cómo encontrar los vértices. ¿Está bien? Entonces, esto, claro, hasta acá era lo que teníamos que ver visto en la clase pasada, y que no llegamos. Así que ahora empezamos con la, si lo buscan en el campus, esto está todo en la clase, en la transparencia de la clase 1. Ahora empezamos con la clase 2, que es esta parte de cómo encontrar los vértices a las soluciones, los puntos extremales. Entonces, primero varias definiciones, empezamos con varias, por eso toda la programación lineal lo hacemos un poco, aunque no es el tema de la materia, lo tenemos que ver para ir haciendo todas estas definiciones, entender qué es un vértice, puntos extremales, un montón de cosas geométricas que vamos a usar también después en programación semidefinida. Entonces lo que vimos es que en programación lineal nos interesa justamente lo que son las esquinas, siempre usé la palabra vértice, pero acá le vamos a dar una definición exacta a vértice, que por ahora no le dimos, que es un vértice de un polígono, de un poliedro. Entonces por ahora digamos simplemente esquina, lo que tenemos la idea intuitiva de los vértices, los llamamos esquinas. Bueno, vamos a hacer distintas definiciones de cómo podemos definir una esquina. Como, no sé si acá, bueno, acá ya está una definición, pero ¿qué definiciones se les ocurre o cómo podríamos definir un vértice? O sea, queremos definir, tenemos un poliedro, por ejemplo, un triángulo, dijimos. Si queremos ver que
qué definición geométrica, por ahora geométrica, tenemos para los vértices. ¿Cómo podríamos definir qué es lo que tiene que cumplir? Por ejemplo, ya no sé, con segmento vimos combinaciones lineales, convexas, bueno. Pero ¿cómo podemos definir un vértice? Entonces, si se les ocurre, bueno, acá vemos esta que ya está, pero tal vez si se les ocurre otra definición, pueden decirla. Entonces, esta definición vamos a hacerla para punto extremal. Un punto es extremal si no lo puedo escribir como combinación lineal, como combinación convexa de dos puntos y z de P diferentes de X. ¿Sí? Acá enseguida está un gráfico. Este es el gráfico directamente del libro de Bertsimas. Ahí está, en la referencia está el libro de Bertsimas, que es el que estamos siguiendo en toda la parte de programación lineal. Este punto X que está acá abajo, lo que dice ahí es un punto de vértice si no lo puedo escribir como combinación convexa de dos puntos del poliedro. ¿Sí? Y acuérdense que combinación convexa es como tomar todo el segmento. Entonces es como decir, no hay dos puntos en el poliedro tal que el segmento con esos puntos con vértices Y y Z contenga el punto X. ¿Sí? Acá si quiero construir un segmento que contenga el punto X y no tengo forma. La única forma sería tomar el punto X. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ve esta parte? Y en cambio este punto W que está acá arriba, está en el borde del poliedro, pero si está en el borde, en este caso sí lo puedo escribir como combinación convexa de otros dos puntos del poliedro, que es lo mismo que decir, tengo un segmento, este segmento de vértices U y B, tal que W está en el segmento, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, es otra forma de decirlo de estos puntos extremales. Un punto extremal si no existe ningún segmento en P que contenga ningún segmento de longitud mayor que 0, o sea, que no sea simplemente un punto, que contenga al punto ese que queremos ver si es un vértice. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta es la definición de punto extremal. Y acá dice que la pregunta es, ¿qué pasa si el conjunto no es convexo? O sea, en general, uno tiene una idea de que es un vértice para un polígono cualquiera, aunque no sea convexo. Este de acá, por ejemplo, este es un polígono no convexo. Este de acá es un punto extremal, con la definición que tuvimos, con la definición que hicimos. En principio uno piensa, bueno, esto también es un vértice de este polígono, pero con esta definición que tenemos, ¿es un punto extremal o no? ¿Qué les parece? Y no, porque uno lo puede escribir como combinación lineal convexa del otro vértice que está, me parece, ¿no? Uno que está, digamos, el que está un poquito más arriba y es el Ah, entre A sí. y Sí. algún punto que esté un poquito, digamos, siguiendo esa recta que une a con B, siguiendo ese segmentito y algún punto de ahí se Claro. puede escribir, ¿no? Como, Bien, perfecto. Sí, sí. Acá tomamos, por ejemplo, A y prolongar esto de este lado, Q, y tenemos un segmento, AQ, que está todo metido, en el polígono y contiene a B. ¿Sí? Así que esta definición de punto extremal, como vértice, está bien, pero solo para polígonos convexos. Pero solamente lo vamos a hacer en polígonos convexos, así que por eso no nos preocupa. Esto simplemente lo digo como comentario, no nos preocupa mucho. Si hay muchos, cualquier segmento, o un segmento así también podía tomar. Sí, hay muchas formas de tomar un segmento, incluido todo en el polígono, o incluso en verdad por la definición solamente nos interesa que los vértices estén incluidos que los vértices X y están en la figura y el punto esté en el segmento este de acá. ¿Sí? Y algunas cosas más complicadas, si uno tuviera cosas curvas, ya se empieza a complicar un poco más, si uno tuviera algo así. Si uno tuviera algo así, por ejemplo, estas cosas de acá, ya si son puntos extremales o no, es más complicado porque depende mucho. Por ejemplo, acá podría tomar como un punto de este lado y un punto por este lado, aunque el segmento no esté todo incluido, los vértices están incluidos. Bueno, se empieza a complicar bastante, pero por eso no nos metemos en estas cuestiones. Nos interesa solo para poliedros, y bueno, es la definición, o sea, no hay nada que probar por ahora. La definición que hacemos de vértice o de punto extremal por ahora es que cumpla esta propiedad. O sea, después lo que uno tiene que probar es que realmente los máximos y mínimos de un programa de programación lineal se alcancen en los vértices definidos de esta forma o definidos de otras formas que vamos a ver. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces, siguiente definición de vértice, otra definición alternativa, es esta de acá, que es
acá lo que dice es que un punto es vértice si es solución óptima única de un problema de programación lineal, ¿sí? Que como recién estaba viendo, empecé a ver programación lineal, parece medio rara esta definición, pero de esta forma algebraica es mucho más simple, depende el background de cada uno, pero en general, como si yo veo esta, o sea, un punto X es vértice si cumple esto, que lo que dice acá, ¿no? Un poliedro, X es vértice de un poliedro, si existe un vector Z, que C por X es menor que C por Y, para todo I en P y X distinto de Y, ¿no? Y esto es lo mismo que decir que todos los puntos I caen de un lado del semiplano, o sea, la ecuación C por X igual a algo define un hiperespacio, ¿no? Y C por X, o todos los C por Y, todos los I tales que C por Y mayor o igual que C por X es un semiespacio, ¿sí? Lo ponemos acá de nuevo, el dibujito. Tenemos este triángulo, ¿no? Por ejemplo, acá, y supongamos que este punto es el X. Entonces, la definición esa, geométricamente, lo que está diciendo es que existe una recta, en este caso, porque como estamos en dimensión 2, un hiperespacio, un hiperplano, perdón, es un espacio de dimensión 1 menos, o sea, una recta. Existe una recta que toca al poliedro en X y solamente en el punto X. Todos los demás puntos caen de un lado del hiperplano, ¿sí? En este caso, todos los demás puntos caen de un lado de la recta, ¿sí? Acá en el dibujito está también hecho. Tomamos un punto X, C por X igual a, perdón, C por Y, este conjunto de acá, Y tal que C por Y, acá en este libro, si lo miran, tienen que recordar esto, que el apóstrofe acá es el transpuesto, entonces C transpuesto por Y es lo mismo que el producto interno, ¿sí? O sea que esta notación es la notación de producto interno, ¿está bien? Entonces todos los I tales que C por Y es igual a C por X, eso es exactamente una recta, ¿sí? O sea, esta recta es la recta Y tal es que C por Y es igual a un cierto alfa. Sí, así se ve más fácil que es una recta, ¿no? Todos los I tales que C por Y es igual a alfa es lo que ya vimos que es una ecuación de recta, y en este caso alfa lo tomamos como C por X, ¿no? C por X, como X está fijo, C por X es un número acá. Entonces, todos los puntos I tales que C por Y es igual a C por X es esta recta de acá, ¿sí? Y lo que dice acá, la definición que vimos de vértice, es que para cualquier I del poliedro se cumple que C por Y es menor que C por X, mayor que C por X. ¿Sí? Entonces, el único punto que cumple que C por Y es igual a C por X es X. ¿Sí? O sea, es lo mismo que decir, el único punto del poliedro que está en esta recta es el punto X. ¿Sí? Y todos los demás son menores, entonces quiere decir que todos los demás quedan de un lado de la recta. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de vértice, por eso, para mí es más fácil pensarlo geométricamente, simplemente tengo en este caso una recta, pero en general un hiperplano, un espacio de dimensión n-1, que me deja todo el poliedro de un solo lado del hiperplano, y solamente toca al polígono, al poliedro en un punto. ¿Está bien? Esa es otra definición, parece en principio bastante distinta, pero también coincide con la idea que uno tiene de vértice. ¿Sí? Puedo encontrar una recta, en este caso, que me deja todo el polígono de un lado de la recta. Entonces lo mismo, este es el mismo gráfico que antes, ¿no? El mismo poliedro que antes. En este caso, el punto W, no tengo una recta que me deja todo el poliedro de un lado de la recta y solo toca al poliedro en W. La única recta que tengo que me deja todo el poliedro de un lado es tomar esta recta que coincide, que toca al poliedro en todo un lado. ¿Sí? Entonces, este punto W no es un vértice con esta definición porque no tengo forma de ninguna recta que me deja todo el poliedro de un lado. ¿Sí? Entonces, coincide también con lo que uno se imagina. Para que exista esa recta, tiene que ser una esquina del poliedro. Si estoy en un borde, pero estoy en un lado, no va a poder existir. Y si estoy adentro, obviamente no hay ninguna recta que me deje todo el poliedro de un solo lado. ¿No? Entonces, por ahora tenemos estas dos definiciones. Una es esta de acá, que es que mi punto no es combinación lineal de otros dos puntos. Y esta otra definición, bastante distinta, pero que vamos a ver que son equivalentes, es que tengo una recta que me deja el poliedro de un solo lado. ¿Sí? Y por ahora esas dos definiciones son bastante geométricas. Si uno tiene un poliedro definido por ecuaciones y quiere saber si un punto dado es o no es un vértice, no sabemos para dónde agarrar, ¿no?
qué tenemos que verificar, si existe esa recta, si existe los X e Y, como que no es fácil de verificar algorítmicamente si un punto del poliedro es o no un vértice, ¿sí? Algorítmicamente es fácil, si me dan un punto, saber si está en el poliedro, porque está definido por ecuaciones. Tengo un poliedro, tengo un poliedro definido por ecuaciones, A por X igual a B, o por X menor o igual que B. Entonces verificar si está en el poliedro es fácil, pero verificar si es un vértice, con estas dos, por ahora no nos sirven para verificar algorítmicamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra definición más, que tiene que ver con resolución de ecuaciones, y digamos, para ver si es un vértice, como que va a tener que ser solución única de un sistema de ecuaciones. Esa es la clave que no se los anticipo, es lo que vamos a ver ahora enseguida. Entonces, ahora sí pensamos un poliedro definido por ciertas ecuaciones, de los tres tipos. En principio los tres tipos podríamos simplificar y tomar solo dos tipos de mayor, igual e igual, pero en principio podría estar definido por tres tipos de desigualdades, por tres tipos de restricciones. Restricciones de mayor igual, menor igual e igualdades, y tres conjuntos M1, M2, M3, donde están los vectores a los índices, y en M1 son las que cumplen la desigualdad mayor igual, bueno, ¿está bien? Menor igual e igualdad. Y entonces la primera definición es que un vector X estrella, si satisface alguna igualdad, o sea, acá tenemos tres tipos de igualdades, menor igual, mayor igual, pero en cualquiera de los casos, si se satisface exactamente la igualdad, decimos que esa restricción está activa, ¿sí? Esta va a ser la clave para poder identificar vértices. Queremos que haya varias restricciones activas, ¿sí? Como que si una restricción no está activa, estoy adentro, o sea, es como que me puedo mover un poquito. Entonces, la clave para identificar vértices, ahora lo vamos a ir viendo, es que ver qué restricciones están activas, ¿sí? Entonces, una restricción activa quiere decir simplemente, aunque sea mayor igual o menor igual, cuando se cumple la igualdad, ¿sí? ¿Está bien? O sea, es distinto que un punto factible, un punto del conjunto factible, un punto del poliedro, es que cumpla las desigualdades y igualdades. Pero en este caso, para poder identificar vértices, queremos buscar que se cumplan cuando se cumplen las igualdades. Entonces decimos que un X estrella tiene, no, que una cierta restricción de este tipo está activa si se cumple la igualdad, ¿sí? Ejemplo, en este ejemplo de acá, ¿cuáles restricciones están activas? Por ejemplo, en A, si miramos el punto A, ¿cuáles son las restricciones activas? Tenemos que se cumple en este poliedro, que es el poliedro este que está dibujado acá, P, que es x1 más 2 más x2 más x3 igual a 1 y x mayor o igual que 0, es este poliedro P. Entonces, en A se cumplen las tres restricciones. Se cumple la restricción x2 es igual a 0, porque si lo miras, estoy con x2 igual a 0. O sea, que el que no es 0, este es como el punto 001, ¿sí? Punto A es el punto 001. Entonces, la restricción x2 igual a 0, o sea, acá hay cuatro restricciones acá, ¿no? Está la restricción esta de igualdad y las tres restricciones x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0 y x3 mayor o igual que 0. Este punto A cumple que x1 es igual a 0, que x2 es igual a 0, x3 es igual a 0 no lo cumple, y sí cumple la restricción esta del poliedro, x1 más x2 más x3 igual a 1. ¿Sí? Entonces, en A hay tres restricciones activas. En B y en C también. En E, por ejemplo, hay solo dos restricciones activas, ¿sí? Porque están, esta, la que está en el poliedro, que está en el plano este, x1 más x2 más x3 igual a 1, y x2 igual a 0 también se cumple, pero no está activa ni x3 igual a 0, ni x1 igual a 0. Y en D, por ejemplo, aunque no esté en el poliedro, también hay tres restricciones activas, ¿sí? Están las restricciones x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a 0. ¿Sí? Entonces, por ahora, simplemente contando restricciones no nos preocupamos mucho de si está o no está en el poliedro, pero obviamente nos interesa que sí esté en el poliedro. Entonces, si lo miramos acá, cuando hay tres, estamos en R3, en el espacio, ¿no? Entonces, cuando hay tres restricciones activas y las restricciones esas son linealmente independientes, entonces eso define un punto. Hay un único punto que puede satisfacer tres restricciones linealmente independientes, tres igualdades linealmente independientes, ¿sí? Entonces, eso va a tener que ver, ya se ve ahora que tiene que ver con vértices del poliedro, ¿sí? Si hay exactamente n restricciones activas y son linealmente independientes, en principio va a ser un vértice, ¿sí? En cambio, este punto E, como hay solo dos restricciones activas, los puntos que cumplen estas dos igualdades son infinitos, es toda la recta, esta que está la recta por ahí B, ¿sí? Entonces, solo dos restricciones no alcanza, en un vértice tiene que cumplir más restricciones, tiene que dar tres restricciones para que quede
definido unívocamente, ¿sí? Entonces, pensando todo eso, es lo que dice acá al principio, si tengo un sistema de n ecuaciones y las ecuaciones son linealmente independientes, entonces el sistema tiene solución única, ¿sí? Entonces, esa va a ser la clave para definir estos vértices, pero pensando en ecuaciones o pensando en las ecuaciones que definen al poliedro, ¿sí? Entonces, para un poliedro definido por igualdades y desigualdades, vamos a pedir dos cosas para definir una solución básica del sistema este de igualdades y desigualdades. Una es que todas las igualdades estén activas, ¿sí? Porque uno, acá tenemos mi poliedro P, que son todos los X tales que se cumple, por ejemplo, A1 por X igual a B1, A2 por X igual a B2, y acá varias igualdades, a M, pongamos X igual a BM, y después tenemos varias desigualdades, ¿sí? Tenemos AM más 1, en principio si lo defines así en general, X igual a BM más 1, y AM más, no sé, más, o hagamos hasta, sí, no, AM más K, X igual a BM más K, ¿no? Entonces queremos buscar vértices de este poliedro. Entonces las restricciones de igualdad sí o sí se tienen que cumplir. Entonces esas pedimos que se cumplan siempre. Estamos buscando vértices del poliedro. Entonces en particular son puntos del poliedro. Entonces las igualdades... perdón, acá quería poner menor o igual. Sí. Supongo que acá son todos menor o igual. Acá. Entonces tenemos igualdades y desigualdades. Las igualdades queremos que se cumplan siempre. Y las desigualdades, algunas se van a cumplir y otras no. Pero lo que pedimos es que haya, en total, haya n restricciones activas y que esas restricciones sean linealmente independientes, ¿sí? Es lo que decíamos. Queríamos que, como que haya, de todas las desigualdades que tengo, de todas las condiciones que tengo del poliedro, que haya n igualdades activas, que haya n restricciones activas. Eso nos va a garantizar, si las n restricciones son linealmente independientes, que hay un único punto que satisface esas n restricciones, ¿sí? Entonces esa es la definición de solución básica, es que cumpla todas las igualdades y que además de todas las restricciones activas haya n linealmente independientes, ¿sí? O sea que con estas dos ya queda, digamos, definida en forma única. Si elijo cuáles son las restricciones activas y que son n linealmente independientes, queda definida en forma única la solución básica esta, ¿sí? Y un poco más pedimos además que para que sea solución máxima factible, además se tienen que cumplir las otras restricciones de desigualdades, ¿sí? O sea, solución básica podría no ser un punto del poliedro, porque podría ser que alguna desigualdad no se cumpla, que sea menor o igual que B y nos da mayor, entonces que no se cumpla. Pero si a la vez se cumple, entonces va a ser solución básica factible. ¿Está bien? Entonces, esta es la condición clave. Solución básica factible es la que va a ser equivalente a vértice o a punto extremal, ¿sí? Esto es lo que tenemos que ver ahora. Que sea un vértice, entonces lo podemos pensar vértice simplemente porque de todas las restricciones que tenga se cumplan n igualdades, ¿sí? Y que esas n sean linealmente independientes. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora tenemos que demostrar la equivalencia de esas tres cosas, ¿sí? Pero antes de pasar a demostrar esas equivalencias, una observación es, para una solución básica, pedimos que las igualdades estén activas. Y esto también lo podría haber comentado antes. Al principio vimos cómo convertir una desigualdad en igualdad, ¿sí? Una desigualdad la convertir en igualdad agregando variable de holgura. Pero ¿cómo hago al revés para convertir una igualdad en desigualdades? Si quisiéramos al revés, empezar por un problema planteado con todas igualdades y llevarlo a un problema con desigualdades, bueno, tengo una forma simple que es convertir una igualdad en dos desigualdades, ¿sí? Acá sin agregar variables, convierto la igualdad en pedirle las dos cosas, que A por X sea menor o igual que B y A por X sea mayor o igual que B, ¿sí? Entonces, este truco para convertir igualdad en desigualdad nos muestra que las soluciones básicas, estas soluciones básicas, definidas así, dependen de cómo esté formulado el problema. O sea, no es una buena definición, porque depende de cómo esté formulado el problema, se tienen que cumplir desigualdades, pero entonces si una igualdad la cambio en dos desigualdades, ya no le estoy pidiendo que se cumplan esas desigualdades, entonces es como un poco vaga esta definición, que depende mucho de la definición del poliedro. Pero lo que vamos a ver es que la segunda definición, ya que sea factible, ya no depende, porque estas dos desigualdades se tienen que cumplir las dos, porque bueno, ahora es lo que vamos a ver, ahora, que las soluciones básicas factibles definen bien los puntos y son equivalentes a vértices, no depende de las ecuaciones que lo definen, ¿sí? Entonces tenemos que probar estas equivalencias de las tres cosas.
Acá que pongo ver apunte esto por si después se la descargan ustedes las transparencias y las quieren seguir. Acá no la puse la demostración de la transparencia, está en el apunte, pero ahora la hacemos, no es que no la vamos a hacer. Alguna de estas sí no la vamos a hacer y algunas sí la vamos a hacer. Esta sí la hacemos para entender, como estamos tratando de entender qué es una solución básica factible. Hagamos esta demostración. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué hora es? Y 55, sí. Si hagamos esto, hacemos esto y después paramos un poquito. Entonces, todas las demostraciones de esta parte son bastante simples, bastante elementales, pero a veces algunas son un poco ingeniosas, o si uno no está acostumbrado a estas demostraciones, no son fáciles que a uno se le ocurran tal vez, pero son todas demostraciones muy simples, es toda álgebra lineal tratar de resolver un sistema de ecuaciones tiene solución única si son de vectores independientes, aplicar todo este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, vértice, empecemos con vértice implica punto extremal. Esto también para repasar un poco todas las definiciones que vimos. ¿Sí? Queremos ver que vértice implica punto extremal. Bueno, tomamos X un vértice, X o X estrella un vértice. ¿Sí? Acá ya hay que recordar qué era vértice y qué era punto extremal. Vértice es que existe... sí, empecemos... ¿qué quiero ver? Sí, queremos ver que es un punto extremal. ¿Sí? Entonces, queremos ver que si X... se escribe como lambda por z más 1 menos lambda por i con lambda en 0,1 y z y z los dos en p, queremos ver que tiene que ser y z los dos tienen que ser igual a x, ¿sí? Que no hay forma de elegir dos puntos distintos de x la vez que se cumpla esto de acá, ¿sí? ¿Tenemos que ver? Sí, eso. Entonces, bueno, si x es vértice, entonces existe c tal que c por x es menor que c por i para todo i en p. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, acá simplemente aplicamos c por x a esta igualdad de acá. ¿Sí? Entonces c por x, esto parece bastante simple todo, es c por lambda z más c por, acá digamos distribuyendo el producto interno más c por 1 menos lambda por i, y esto es igual a lambda por c por z más 1 menos lambda por c por i. ¿Está bien? También estas propiedades, avíseme cualquier cosa, propiedad de producto interno es bastante elemental, que en este producto interno las constantes las puedo sacar afuera del producto interno. Como están todos reales, no hay ni que pensar si hay que conjugar o no, salen todas las constantes afuera. Y ahora entonces esto es menor, ¿cómo es? C por Z, al revés, esto es mayor. C por Z es como esto es para todo I en P, I distinto de X, ¿no? Si tomamos acá puntos... acá, perdón, acá esto lo dije un poco mal. Esto es... Quiero ver que alguno de los dos, sí, quiero ver que I es igual a X o Z es igual a X. Sí, tengo que ver que alguno de los dos, sí, tengo que ver que alguno de los dos es distinto de... No, perdón, ¿qué tengo que ver? Que los dos, ¿cómo es? Perdón, porque hay un problema acá, hay un problema si permito el 0 o no. Tenemos que ver, repasemos la definición como la hice, porque depende si uno toma el lambda que pueda ser 0 o no. Acá. Esto, queremos ver que no existen dos, que los dos sean distintos, sí, esto queremos ver. Sí. Queremos ver, sí, esa parte, claro, llegamos a que Z es igual a I y es igual a X. Sí. Ahora lo... Tenemos que ver que no existen dos vectores
ambos diferentes de x, ¿sí? Queremos ver si existen, o sea, supongamos que existen ambos diferentes de x y llegamos a una contradicción o algo así. Sí, entonces queremos ver que algunos dos tienen que ser igual a x, que no puede ser que ambos, está bien así, no puede ser que ambos sean distintos de x, ¿sí? Entonces, si suponemos que los dos, ¿cómo es? ¿Cómo dijiste? Por eso llega, sí. Si suponemos que los dos son distintos de x, estoy acá, perdón. Esto es igual a esto, entonces si z es distinto de x. Sí, las dos formas, sí, siempre esta cosa uno lo puede hacer por el absurdo o directamente sin absurdo. O sea, directamente pensar que esto es menor o igual o algo así. Pero si suponemos que los dos son distintos de x, entonces nos queda acá un mayor. ¿Sí? Nos queda lambda por c por z, c por x, más 1 menos lambda c por x también. O sea, si son distintos de x, entonces esto es un mayor estricto acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, y acá esto sí nos queda igual a c por x. Entonces llegamos a absurdo. O sea, no puede haber... si yo pienso que lo puedo escribir como combinación lineal de dos puntos z y z distintos de x, llega a un absurdo de que nos queda que cx mayor que c por x. ¿Está bien? Sí, es lo que dijiste, ¿no? Si llega a c por x mayor que c por x. Perfecto. Bien. Esa entonces, la primera es, vértice implica solución, vértice implica extremal. ¿Sí? Ahora la siguiente es extremal. Tenemos que hacer las tres equivalencias, las tres implicaciones. Ahora la siguiente implicación que hacemos es que extremal entonces es solución básica. ¿Sí? Solución básica factible. ¿Sí? Entonces, sí, acá lo que tenemos que ver es, tomamos un x, ahora tomamos un x en P que no sea solución básica factible. ¿Sí? Sí, entonces va a haber menos, o sea, lo que vamos a hacer es que va a haber menos de n restricciones que se cumplen, entonces lo que vamos a hacer es que nos podemos mover un poquito para un lado para el otro y seguir estando dentro de P, y eso nos va a permitir construirnos los IZ que hagan que no sea, o sea, queremos ver que no es extremal, entonces vamos a ver que nos podemos mover un poquito para un lado para el otro, entonces tomamos esos puntos como I como Z y ahí contradecimos el hecho de que sea extremal. ¿Sí? Entonces tomamos el conjunto, ahora tomamos el conjunto I de todas las índices de las restricciones que se cumplen. ¿Sí? Tales que A sub I por X, ¿sí? Es igual a B sub I. ¿Sí? O sea, tenemos el poliedro estaba definido, no sé si esto lo puse o lo tendría que haber puesto. El poliedro está definido por restricciones A por I, A sub I por X es igual a B sub I, menor o igual y mayor o igual. Pero tomamos las restricciones activas, son estas de acá. Entonces, como no es solución básica factible, ¿sí? No hay, en estas restricciones no hay, en este conjunto A sub I y en I, no hay n vectores LI, ¿sí? No hay n restricciones. LI, ¿sí? Entonces, como no hay n restricciones LI, eso quiere decir que el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones, entonces el sistema sí, este mismo sistema, A sub I por X es igual a B sub I con I en I, no tiene solución única, ¿sí? Tiene infinitas soluciones. En principio sabemos que tiene una solución porque estamos tomando un punto del poliedro, ¿sí? Entonces tomamos un punto del poliedro que no es solución básica. Entonces cuando consideramos todas las ecuaciones que cumple, todas las igualdades que se cumplen, tenemos que hay menos de n vectores LI. Pero ya sabemos que X es solución de ese sistema. Entonces, en principio hay solución.
Pero como son menos de n, hay infinitas soluciones. Entonces tiene infinitas soluciones. Y en verdad, lo digo así, pero en verdad ni siquiera hace falta porque lo que vamos a tomar es, tomamos una solución del sistema homogéneo, ¿sí? Tomamos de solución de lo escribo así con llave, pero es como un sistema de ecuaciones, a sub i por x igual a 0 con i en i, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, teníamos las restricciones que se cumplían de igualdad y ahora consideramos un vector de soluciones del sistema, ¿sí? O sea que a sub i por d es 0 para todos los i en i, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué vamos a tomar? Entonces, ahora lo que queremos construir, a ver, tendría que hacer un dibujito. Bueno, ahora hacemos un dibujito. Queremos construir i que sea igual al punto x más un epsilon por d, y z que sea igual a x menos un epsilon por d, ¿sí? Y si queremos encontrar unos dos puntos que sumados, que x esté entre medio de los dos puntos. En este caso, entonces acá tendríamos que x es igual a un medio de i más un medio de z, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos puntos i y z, para cualquier epsilon que tome, cumplen las igualdades estas de acá, cumplen para todo epsilon, para cualquier epsilon, se cumple las igualdades, o sea, se cumple que a sub i por i y por z va a ser igual a b sub i, porque a sub i, hacemos la cuenta, ¿no? A sub i por i, por ejemplo, es igual a sub i por x más a sub i por epsilon por d, y a sub i por d es 0, ¿sí? O sea que esto es igual a sub i por x, y entonces es igual a b sub i. Esto para todo i en i, ¿sí? ¿Está bien? Para todos los i para todas las restricciones que están activas, cuando le sumo a epsilon d o le resto a epsilon d, las restricciones esas siguen activas, porque estoy sumando algo que justo es solución del sistema homogéneo, ¿está bien? Entonces lo que tengo que ver ahora es que puedo elegir un epsilon que haga que las demás, las que no estaban activas, se sigan cumpliendo, ¿sí? Falta ver que puedo tomar epsilon, tal que las restricciones las otras son, las restricciones son a sub i x menor o igual o mayor o igual, supongo que son todas menor o igual, pero es lo mismo. Menor o igual que b sub i, se siguen cumpliendo. Hacia acá está el problema de haber tomado, tendría que haber tomado un x estrella. ¿Sí? O sea, lo que quiero es que a sub i por i sea menor o igual que b sub i y que a sub i por z sea menor o igual que b sub i, ¿no? ¿Está bien? Pero en este caso las restricciones no están activas, entonces, si vamos a cambiarlo, perdón, le agrego un x estrella para que no confundir con este. ¿Dónde está? Ah, perdón, escribo acá. ¿Dónde está? Así. Tomamos un x estrella, sí, que no es solución básica, bueno, tienen que agregar todas las estrellitas en todos lados. Sí. Entonces, lo que queremos ver ahora es que ya sabemos que vale a sub i x es menor que b sub i estrella, justo por eso quería agregar estrella, menor que b sub i para i que no está en i. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, las restricciones, tal vez ya están un poco mareados, yo también, fácil marearse con estas cosas,
cuáles son las cosas que se cumplen, cuáles son las que no se cumplen, bueno, son varias cosas, pero ¿y qué es lo que estamos suponiendo? Estamos suponiendo que tenemos un punto en el poliedro, ¿sí? Tenemos un punto en el poliedro que no es solución básica factible, pero como es un punto del poliedro, las restricciones de igualdad se tienen que cumplir todas, o sea que las restricciones de igualdad están todas activas en el problema. Entonces, las igualdades ya están todas activas, todas se cumplen. Entonces, lo que podría pasar es que si uno considera todas las restricciones activas, incluyendo las desigualdades también las que estén activas, podría ser que no haya n linealmente independientes, es lo que estamos viendo. Supongamos que no es una solución básica factible, o sea que no es, sí, que no es una solución factible, tiene que ser porque ya es un punto del poliedro, pero supongamos que no es básica, es decir, que no hay n vectores LI entre todas las que se satisfacen, pero entonces las desigualdades todas se cumplen, entonces podría ser que las desigualdades no se cumplan. Entonces para los sí en I, para los sí que no están en I, son todas restricciones de desigualdades que no se cumplen. Entonces se cumple esto de acá, se cumple que A sub i por x es menor que B sub i. Supongamos que no hay restricciones de mayor o igual, que son todas de menor o igual. ¿Sí? Entonces acá sí, tomando epsilon suficientemente chico, ¿sí? Se cumple. A ver, espera, podría usar la continuidad de la función esa sub x alrededor de x estrella. Claro, exactamente, sí. Tenés que usar la continuidad por continuidad. Si me muevo un poquito, acá se cumple el menor. Entonces, si me muevo un poquito, se sigue cumpliendo el menor. Sí, sí, exactamente. Como esto es suficientemente chico, puedo moverme que se siga manteniendo el menor. ¿Sí? Menor que B sub i, y esto es menos y más, los dos, menor que B sub i. ¿Sí? ¿Está bien? Pero sí, esto que decir la continuidad, o sea, hay que hacer todo esto paso a paso, porque hay que separar las igualdades de las desigualdades. Las desigualdades es fácil moverme, correrme un poquito y que se sigan cumpliendo las igualdades. Las igualdades ya no me puedo mover para cualquier lado y que se sigan cumpliendo, podrían romperse. Entonces la clave es, me tengo que mover en una dirección en la que las igualdades se sigan manteniendo. Entonces esa es la clave. Primero me aseguro que si no hay n restricciones activas, existe una dirección en la que ahora me puedo mover que las igualdades se sigan cumpliendo. ¿Sí? Como no hay n restricciones activas, el sistema este de igualdad a cero tiene solución no trivial, entonces agarro una solución no trivial. Entonces, si me muevo en esta dirección D, las igualdades se siguen cumpliendo porque elegí apropiadamente el D. Y las desigualdades, bueno, acá sí es simplemente tomar el epsilon suficientemente chico. Claro, exactamente, eso que sí. La dirección D era la que cumple. Si alguien toca el timbre, pero... Bueno, si justo podemos parar. Bueno, no sé quién me toca el timbre, pero... no, están tocando a todos los departamentos, parece. Pero sí, está bien. Acá esa la parte esta, los menores se siguen cumpliendo por continuidad, o uno podría calcular exactamente alguna cuenta de cuánto vale cuánto vale a subir por D para que siga siendo menor que B sub I. Pero sí, por continuidad básicamente es la idea. Nos queda pendiente solamente probar la otra. Se los dejo esta si quieren, como se los digo, no la escribo así no demoramos tanto. Nos queda solamente ver que factible implica vértice. Ah, no, sí, esta no es tan fácil, no es tan fácil. Así que sí, les digo la idea. Igual paramos ahora y después lo sigo, pero... no, bueno, hacemos así. Piénsenlo si quieren ahora en el recreo. Y después les cuento. No es tan fácil, así que... Porque lo difícil es que queremos ver que factible implica vértice, queremos encontrar ese semiplano, ese hiperplano que separe al poliedro, pero en general para un vértice tenemos muchos posibles. Como que estamos acá, que es una solución básica factible. ¿Cuál recta? ¿Qué pasó? ¿Cuál recta voy a tomar, esta o esta? ¿Cómo hago para construir esa recta? Bueno, piensen un poquito y lo vemos ahora enseguida. Paramos entonces 10 minutos, yo tengo 6 y 13, así que 6 y 23 seguimos, y después seguimos hasta las 7, ¿sí? Así que se piensen un poquito. Son todos fáciles, pero como ven también son todas cosas elementales de álgebra lineal, pero no son inmediatas que uno se lo ocurre enseguida, tiene que encontrarle la vuelta. ¿Sí? Así que paramos 10 minutos, cualquier cosa igual. Voy a parar la grabación, después me acordaré de retomar la grabación. Sí, muy bien, hagan siempre me acordar, no sé
No se preocupen, digo, no sean tímidos con eso, siempre háganme acordar porque me voy a olvidar varias veces. Gracias. Bien, entonces eso, estamos viendo solución factible implica vértice. Y acá empezamos solución factible, sabemos que existen n restricciones activas linealmente independientes, entonces sea ahí, como que antes, todos los sí, tales que a sub i por x es igual a b sub i. Sí, se me olvidó escribirlo en algún lado, pero nuestro polígono está definido por todas estas ecuaciones, ¿no? Por a sub i x igual, o menor igual, o mayor igual. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar ahora? Tenemos que construirnos un C que sea el que define nuestro hiperplano. Entonces tomamos, el C va a ser simplemente la suma de estos A sub i, ¿sí? La suma de los A sub i con i en i. Tenemos que ver que este C cumple lo que cumple la definición. Queremos ver, factible implica vértice, o sea, queremos ver que este C nos sirve para la definición de vértice. Entonces, perdón, acá quería poner, sí, pongamos acá el X estrella, ¿sí? O sea, X estrella, solución factible, ¿no? Solución básica factible, ¿sí? Solución básica factible, tomamos los ítales cuáles son las n restricciones que están activas, ¿sí? Tomamos esto de acá y definimos entonces por un lado, el hiperplano que queremos es X estrella cumple que C por X estrella es igual a la suma de los A sub i por X estrella, o sea que esto es igual a la suma de los B sub i. Siempre con i en i, todo esto con i en i. ¿Está bien? Entonces lo que queremos ver es que X estrella es la única solución sí, X estrella es la única solución de esta ecuación de C por X igual a suma de B sub i. Y no solo es la única, sino que además todo lo demás tiene que cumplir también, que son mayores, y C por I mayor que esto, que es suma de B sub i. Para todo I en el poliedro distinto de X estrellas. ¿Sí? Esto es lo que queremos ver. Entonces, ¿cómo es? Sí, si tomamos ahora para cualquier X en P, para todo X en P, esta es la parte para cualquier X en P, C por X, lo que tenemos para cualquier X en P es que A sub I por X es mayor, sí, A sub I por X mayor o igual que B sub I. Esto sí, acá sí, lo voy a escribir acá porque nunca lo escribí bien y lo necesitamos concretamente. Nuestro políedro P lo estamos suponiendo que son restricciones del tipo A sub I por X es igual a B sub I y A sub I por X mayor o igual que B sub I. Esto para, digamos, para un cierto conjunto de índices M1 y para un cierto conjunto de índices M2. O sea, esto ya lo habíamos puesto en algún lado, la anotación así, pero había tres posibilidades, que sea menor, había tres conjuntos, M1, M2 y M3. Pero ahora, para simplificar esta demostración, tomamos que solamente hay estas dos. ¿Sí? Este es nuestro conjunto P, que cumple estas dos desigualdades, estas dos restricciones. Entonces, para cualquier X en P se cumple, en particular se cumple esto. Entonces, C por I, C por X, bueno, sí, C por X, es igual,
C, acuérdense ahora que C era la suma, no, C era la suma de los A sub I, de I en I. Por, todo esto por X. Y bueno, para cualquiera se cumple esto. Entonces esto siempre nos queda mayor o igual que B sub I. ¿Sí? ¿Está bien? Nos queda pero mayor o igual que la suma de los B sub I. ¿Está bien? O sea, tenemos que ver que sea un vértice tenemos que ver dos cosas. Una, que es la única solución y que para todos los demás se cumple el mayor, se cumple este mayor, ¿no? O dicho de otra forma, podríamos pensar que para todo X en el poliedro se cumple esta desigualdad mayor o igual, pero que la única que cumple la igualdad, falta ver que la igualdad solo se cumple, ¿sí? C por X igual a la suma de B sub I, solo para X igual a X estrella, ¿sí? Son dos formas de decir lo mismo. O ver que para todos los demás se cumple menor, o decir que para cualquier punto se cumple mayor o igual, que esto es fácil porque ya lo teníamos porque todos los cumplen esta desigualdad acá. Y lo único que falta es que el único que cumple la igualdad es el X estrella, ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo se cumple esta igualdad? ¿Cuándo se cumple que esto de acá siempre es mayor o igual? Entonces, ¿cuándo se va a cumplir la igualdad? Solo se cumple la igualdad, o sea, es bastante simple. Me parece complicado, pero cuando uno se da cuenta que es lo que estamos haciendo, era bastante fácil. La igualdad se cumple solo si se da la igualdad en todos los... O sea, esto es siempre mayor o igual, entonces para que sea igual, tiene que valer la igualdad en todos los... En coordenada a coordenada, o sea, para todos los I. O sea, si solo si A sub I por X es igual a B sub I para todo I en I. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora sí, como era solución básica factible, como X estrella era solución básica factible, los A sub I son todos L y LI. ¿Sí? Porque era X estrella la solución básica factible, entonces este sistema tiene solución única. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió esto? O sea, teníamos que ver que... pasamos, digamos, teníamos que ver que... Para que no se mueve, está medio colgado todo, no sé qué pasa. Sí. Solución básica factible implicaba vértice, entonces tenemos que encontrar una ecuación, un C tal que C por X... tenemos que encontrar una ecuación C por X igual a B, tal que el único que cumple la igualdad sea el X estrella y que para todos los demás se cumpla el mayor o igual. Entonces, el C que tomamos es la suma de los A sub I con I en I, donde los I eran los índices de las restricciones activas. ¿Sí? Todo esto, tal vez como estamos viendo todo, no sé si un poco rápido, pero todo de una lo estamos viendo todo hoy recién, tal vez son varias cosas para ir asimilando todas las definiciones. Todo bastante simple, todo es cosa de álgebra lineal muy elemental, simplemente es, si tengo n ecuaciones linealmente independientes, hay solución única. Básicamente todo se basa en esa propiedad. Pero entonces, solución básica factible era que había n restricciones activas de igualdad, que eran todas linealmente independientes. Entonces, tomando la suma de esas como de esos vectores como el C, bueno, llegamos a que para cualquier punto del plan de P se cumple el mayor o igual, se cumplía que ese punto por C era mayor o igual que la suma de los B sub I, y la igualdad solo se cumplía si se cumple la igualdad en todos los puntos, solo se cumple si se satisface esta igualdad para todos los I en I, y entonces la única forma es que X sea igual a X estrella porque hay solución única. ¿Está bien? Bien. Entonces esa es la demostración finalmente de todo esto. Como digo, si quedó algo medio en duda, en el apunte está escrito y también en el libro este de Bertsimas está la demostración también. En el libro de Bertsimas, esta parte de álgebra está como todo bastante más elemental. La demostración es más o menos lo mismo, pero hay varias partes previas de estas cosas de demostrar que sí hay n vectores LI, entonces hay solución única. Como que la parte de álgebra lineal está un poco más desarrollada en el libro, así que si quieren repasar esas cosas pueden buscarlas en el libro. Yo ya las estoy tomando todas esas cosas como sabidas, creo que
son bastante elementales de álgebra lineal, pero el libro está un poco pensado, me imagino, más para gente de aplicaciones no tan de carreras de exactas, entonces está un poco más, toda la parte de álgebra lineal más detallada. Bien, entonces, bueno, concluimos finalmente que estas tres restricciones estas tres definiciones son equivalentes. Y entonces una cosa importante es que las dos primeras no dependen de las ecuaciones. Esto ya lo habíamos visto que solamente es una definición geométrica, solo dependía las primeras dos vértices o punto extremo de la figura, si podía tomar dos puntos tales que existe un tercer punto, bueno, esas cosas. Entonces, esta última que sí depende de las ecuaciones, como son equivalentes, al final llegamos a que no, para cualquier definición que hagamos de poliedro con cualquier ecuación que definamos, las soluciones básicas factibles son siempre las mismas, ¿sí? Que coinciden con los vértices y los puntos extremos también. Es un resultado interesante que solución básica factible no depende de las ecuaciones con las que definamos el poliedro. Y bueno, entonces, conclusión de todo esto es como, o sea, al principio la cantidad de vértices de un poliedro podría ser infinita, o las soluciones, los puntos para verificar las condiciones del problema de programación lineal podrían ser infinitos, pero acá las soluciones básicas factibles, con esta definición que tuvimos, queda finita. ¿Por qué queda finita? ¿Cómo hacemos para construirnos solución básica factibles? Repasemos la definición que teníamos de solución básica factible. Tenemos un problema, un poliedro P definido por restricciones de igualdad y desigualdades, ¿sí? Entonces, agarramos n de esas. Primero, todas las igualdades las agarramos, sí o sí, las tenemos que hacer que se cumplan. Todas las igualdades tienen que cumplir. Entonces, tendremos, no sé, m igualdades, ¿no? Entonces, completamos hasta tener n restricciones de las desigualdades, completamos hasta tener n que sean linealmente independientes, ¿sí? Que el total de las n que tengo sean linealmente independientes. Como son linealmente independientes, hay solución única, entonces me definen un punto, ¿sí? Y esa es la única solución básica factible asociada a esas n ecuaciones. Entonces la forma de construirnos todos los vértices es ir tomando conjuntos de n igualdades, resolverlos y vamos obteniendo los distintos puntos, ¿sí? Y después, una vez que resolvemos, tenemos que verificar que se cumpla, que sea solución básica factible. O sea, cuando resolvemos esas n ecuaciones, tenemos que ver que el punto que encontramos cumpla las restricciones, cumpla que sea un punto del poliedro, ¿sí? Pero básicamente tenemos un montón de igualdades, tomamos n linealmente independientes, resolvemos, nos da un punto. Si es factible, encontramos un vértice del poliedro. Y ese es el algoritmo para encontrar todas las soluciones básicas factibles, ¿sí? Entonces, lo que les decía al principio, en un programa de programación lineal, los máximos y mínimos están en los vértices. Entonces, ya con eso ya tenemos un algoritmo bastante concreto, es construirnos todos los vértices de esta forma y evaluar en cada uno de esos vértices y tomar el máximo o el mínimo. Lo único que nos faltaría así como se lo dije, es asegurarse que realmente la función tiene máximo o que tiene mínimo. Primero demostrar todo esto que estoy diciendo, habría que demostrarlo. Esto recién la clase que viene, porque no vamos a llegar con el tiempo. Y también asegurarse que tenga máximo o mínimo. O sea, si el problema no está acotado, si yo tengo un poliedro, tengo un poliedro así, por ejemplo, bueno, y quiero maximizar una función sobre este poliedro, no hay máximo ni mínimo. O a veces, aunque agregue más condiciones, alguna condición más rara así, también, si esto no se toca con esta, si esta va como un poquito más para arriba y está un poco más para allá, bueno, me queda una región infinita que la función podría no tener máximo. Entonces, si no sabemos si el poliedro está acotado, evaluar solo los vértices no nos va a alcanzar para saber si la función tiene máximo o no. Pero en general muchas veces uno ya sabe de antemano, o sea, este método igual no es el que vamos a usar en general, vamos a usar el método simplex que nos permite asegurar todo esto, pero en general igual lo podríamos aplicar a este método, como a veces ya sabemos de antemano que hay máximo. Por ejemplo, el problema que había puesto al principio de todo, maximizar la ganancia. Si la ganancia es 4x1 más 6x2, y tenemos una restricción ya simplemente de que la cantidad total de productos está fija o está acotada, o sea, quiero vender 100 productos entre A y B, y una de las restricciones es eso, quiero vender a lo sumo 100 de cada uno, y la ganancia es 4x1 más 6x2, bueno, ya sabemos que hay un máximo para esa ganancia. Entonces, el máximo sí o sí está en un vértice, entonces, con este método que hicimos de encontrar todos los vértices, podemos evaluar la función y calcular el máximo, ¿sí? Entonces, salvo que nos quedan algunas cuestiones, estos detalles de verificar que realmente el máximo esté en un vértice y poder asegurarnos si hay máximo o no, esto ya casi que nos da un algoritmo, ¿sí?
Pero igual es un problema porque la cantidad de vértices podría ser muy grande, esto que está escrito acá abajo. Si yo tengo estas restricciones, si se fijan, las restricciones de todas las variables mayores o iguales que 0 y a la vez todas las variables menores o iguales que 1, si voy aumentando el n son 2n ecuaciones, pero la cantidad de soluciones básicas factibles es los vértices de este cubo va multiplicándose cada vez por 2, entonces son 2 a la n. Entonces este algoritmo es como que tiene complejidad exponencial en la cantidad de ecuaciones, ¿sí? Por cada ecuación, en este caso por cada ecuación, la cantidad de vértices aumenta, se multiplica por 2, entonces esto se llama complejidad exponencial, ¿no? En función de la cantidad de ecuaciones, la cantidad de vértices que tengo que evaluar crece exponencialmente. Entonces, del método simplex, lo que vamos a ver la clase que viene es un método que no vamos a analizar todas las cuestiones de complejidad, pero es un método de complejidad polinomial, o sea, crece en forma polinomial con respecto a la cantidad de ecuaciones, o sea, crece mucho más despacio y por eso es mucho más eficiente, ¿sí? Pero entonces, de acá, hoy lo último que vemos es qué pasa cuando tenemos, recién vimos un método general, exponencial en las variables. Sí, así, eso, exacto, exponencial. Sí, acá en la cantidad de variables, claro, para cada variable que voy agregando, agrego dos ecuaciones. Sí, sí. Bien, gracias. Es cierto, exponencial en la cantidad de variables, podría ir creciendo la cantidad de vértices, crece exponencial en la cantidad de variables. En este caso. Si, claro, si estoy en un polígono, sí, tenés razón. Si estoy en un polígono, podría, por más que vaya agregando, cada vez que agrego ecuaciones, se agrega vértices, no crece exponencialmente, sí, pero tenés razón. Crece exponencialmente la cantidad de variables. Sí. Gracias. Bien. Entonces, ahora pasamos a estudiar este problema particular que yo les he dicho que era el que más nos interesa. Un problema cuando el poliedro está formulado en forma estándar. Tenemos una igualdad A por X igual a B, que son, o sea, es un montón de igualdades en verdad, de I por X es igual a B sub I, y restricción a desigualdad solo en las variables tienen que ser positivas, ¿sí? X mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, la primera cosa que podemos suponer es que las filas de A son todas linealmente independientes, porque si tenemos filas dependientes, primero tenemos que hacer, para que esto sea un poliedro realmente, sea un problema interesante, que haya solución. Entonces tenemos que suponer primero que realmente el sistema este A por X igual a B tiene solución. Y si hay filas dependientes, las podemos eliminar. Si hay filas redundantes, siempre podemos eliminar. O sea, son todas propiedades de álgebra lineal bastante elementales. Si las filas de A no son linealmente independientes, puedo ir eliminando de a una hasta que me quede un conjunto de M, un conjunto de filas todas linealmente independientes, ¿sí? Entonces, podemos directamente suponer que ya son independientes. Entonces, podemos plantear un problema de forma estándar de esta forma. Tenemos A por X igual a B, A una matriz de M por N, es decir, que el poliedro está definido por M igualdades, y a la vez suponemos que las M filas son linealmente independientes, ¿sí? Entonces queremos ver ahora esta forma concreta que vimos recién, cómo queda en este caso, ¿sí? O sea, en este caso es simplemente simplificar un poquito, básicamente lo mismo que ya vimos, pero podemos simplificar un poco esta elección de cuáles son las ecuaciones que elegimos, cuáles son las que vamos a poner activas y cuáles no. Entonces, cuando tenemos el problema formulado así, para encontrar soluciones básicas factibles tenemos que poner n restricciones activas linealmente independientes, ¿sí? Pero a la vez todas las restricciones de igualdad se tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, primero tenemos, sí o sí, ya tiene que ser m menor que n, porque, esto ya lo vimos acá, m menor que n. Si hay más de n ecuaciones, es imposible que sean todas linealmente independientes, porque son n variables. Entonces, más de n ecuaciones con n variables no tiene solución. O no pueden ser linealmente independientes, ¿sí? Entonces, m menor que n. Entonces, tenemos m menor que n restricciones activas de igualdad que se tienen que cumplir sí o sí, y tenemos que ver de las otras cuáles son las que vamos a cumplir, cuáles son las desigualdades. Pero las desigualdades son todas x sub i mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, que se cumplan, que estén activas estas desigualdades, quiere decir que se cumple la igualdad, o sea que la variable xy sea igual a 0, ¿sí? Entonces, básicamente, para construir unas soluciones básicas factibles, todas las m de restricción de igualdad siempre te mueves sobre los ejes. Acá depende las soluciones. Sí va a estar,
Sí, en general siempre va a ser alguna, no son los ejes, o sea, alguna condición x igual a 0 se va a cumplir, pero podría no estar en los ejes. O sea, eh, si fuera, por ejemplo, esto, como teníamos antes, este gráfico así. Ah, sí, esto es difícil de imaginarse. En este caso, la solución está en alguno de los ejes. Pero acá justo porque se cumplen dos restricciones de igualdad eh, de las igualdades x igual a 0. Pero si agrego una condición más, por ejemplo, acá podría agregar una condición más. Esta es la condición x1 más x2 más x3 igual a 0. Pero si agrego una condición más, otro plano más, cuando se corta con este plano va a quedar una recta, va a quedar algo así. Entonces, podría ser que mi conjunto sea este de acá, por ejemplo. Este de acá, ¿no? Entonces, en este caso, en este segmento, el máximo o mínimo de la función va a estar en alguno de los vértices. O sea, mi conjunto factible es este segmento. Pero ahí ya no está en los ejes. Está en algunos otros vértices, que estos vértices pueden estar en este plano o en este plano. ¿Sí? Entonces, en general, si va a quedar alguna condición de que alguna de las variables es igual a 0, salvo que justo mis restricciones sean n restricciones, o sea, si acá agrego una restricción más, o sea, corto con algún plano más, cuando corto me va a quedar solamente un punto, o sea, empiezo con un plano, ¿no? Corto con un plano más, me queda una recta. Corto con un plano más, me queda un punto. Este punto ya no tiene ninguna coordenada igual a 0, ¿sí? Entonces, en general sí va a haber coordenadas iguales a 0 y coordenadas que no van a ser iguales a 0. Solamente no hay ninguna condición igual a 0 justo cuando tengo n restricciones y ya el poliedro sobre el que estoy utilizando es un punto, ¿sí? Pero en general si alguna restricción x igual a 0 va a quedar. Pero eso no es moverme por el eje, sino es todo un plano, x igual a 0 es todo un plano, ¿sí? O un hiperplano. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos m restricciones de igualdad que tienen que estar todas activas, y entonces lo que nos falta es elegir n menos m restricciones más. Entonces, hay n menos m de las variables que las vamos a poner iguales a 0. ¿Sí? Y acá podríamos resolver acá, así como ya está, como está escrito acá, agarro m, elijo n menos m, agarro todos los posibles n menos m subconjuntos de, o sea, agarro todos los posibles subconjuntos de n menos m variables de las xy, las fijo en serie, me fijo si me queda con todo eso, me queda solución única. ¿Sí? Pero eso no se va a cumplir para cualquier conjunto de variables, no puedo elegir cualesquiera de las xy, ponerlas en cero y que ya me quede linealmente independientes. Una forma es igual tomarlas y fijarme si queda o no queda, pero otra forma es hacerlo un poco más como inteligentemente. Para poner un ejemplo, eh, ejemplo de esto, para que se entienda a dónde queremos llegar con esto. Supongamos que nuestro poliedro P es el poliedro que cumple x1 más x2 igual a 0, x3 más x4 igual a 0, perdón, igual a 0 no, igual a algún número, igual a 5, y acá podemos poner el coeficiente también, 2x3 más 3x4 igual a 7, ¿sí? Y las variables todas mayores o iguales que 0. ¿Sí? Este es nuestro poliedro. ¿Sí? Entonces ahora queremos ver esto, queremos encontrar los vértices de este poliedro. ¿Cómo haríamos para encontrar los vértices del poliedro? Bueno, tenemos que tomar, acá estamos en R4, todo esto está incluido en R4. ¿Sí? Entonces tendríamos que tomar para encontrar vértices tenemos que tomar 4 restricciones activas. Esta la tenemos que tomar sí o sí, y esta la tenemos que tomar sí o sí. Tenemos que resolver x1 más x2 igual a 5, 2x3 más 3x4 igual a 7, y de las restricciones esta de mayor o igual tenemos que tomar 2 iguales a 0, pero acá ya se ve que no puedo tomar 2 cualesquiera. Por ejemplo, si tendría que tomar así, xy igual a 0, xj igual a 0, ¿no? Pero si tomo, por ejemplo, x1 y x2 igual a 0, no funciona porque ya no se cumple esta condición, ¿sí? No puedo tomar, por ejemplo, x1 igual a 0, x2 igual a 0. ¿Sí? Porque si tomo esto no se cumple la primera ecuación de acá. Entonces tengo que elegir 2
pero no pueden ser justo x1, x2, y no pueden ser tampoco x3, x4. Pero sí puedo tomar cualquier otra combinación. x1 y x3 igual a 0 puedo tomar, y me quedan x2 igual a 5, x4 igual a 7, o puedo tomar x2 igual a 0, x3 igual a 0, ¿sí? Eso en general tiene que ver como cuando estoy resolviendo el sistema de ecuaciones, si uno lo hace con Gauss, si uno se acuerda, cuando uno plantea esto para hacer por Gauss, tipo, plantearlo así por Gauss, 1, 1, hacemos la matriz ampliada, ¿no? 1, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 1, 7. ¿Sí? Cuando uno llega a esta forma, la matriz está triangulada, ¿sí? Entonces, estas variables uno las llama variables dependientes. No sé si se acuerdan de esto, si lo vieron hace mucho, tal vez ya se olvidaron. Variables dependientes. Porque cuando uno, o sea, cuando uno resuelve este sistema, las despejo, esta x1 y x3 las despejo en función de las otras. Entonces, estas son las, corresponde a x1, esta es x2, esta es x3, esta es x4, ¿no? Entonces, estas son x1 y x3. Y las libres, en este caso libres, son las que no usé, son las otras, x2 y x4, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿a cuáles les podría dar valor 0 y a cuáles no? Las dependientes son las que las voy a despejar en función de las demás, entonces no les puedo dar valor 0. No, así como está, digo, si pienso que x1 es, en este caso, por ejemplo, x1 es 5. O sea, de acá cuando uno resuelve el sistema tendría que x1 es igual a 5 menos x2. Entonces, a esta le puedo dar el valor 0, a x2, y x1 queda definida a partir de x2. Y lo mismo, x3 acá queda definida a partir de x4. Entonces, esta sería como una forma de encontrar a qué variable le puedo dar el valor 0. Si yo lo planteo así, estas son las dependientes, estas son las libres, a las libres les puedo dar 0, no hay problema, y las dependientes va a quedar definida a partir de que esto vale 0. Pero el problema es que podría haber despejado de otra forma, si podría haber despejado acá en vez de x1 igual a 5 menos x2, despejar x2 igual a 5 menos x1, y me cambia cuáles son las libres y cuáles son las dependientes, ¿sí? O sea, esto no es algo intrínseco del sistema de ecuaciones, sino de cómo lo fui triangulando, cómo fuimos despejando las ecuaciones. ¿Está bien? Entonces es un poco la idea de esto, tratar de determinar de esto, cuáles son las que le puedo dar valor 0 y cuáles son las que no puedo darle valor 0, ¿sí? O qué posibilidades tengo, qué combinaciones puedo tomar, ¿sí? La cantidad de vértices va a ser 2 a la cantidad de variables libres. No, o sea, acá, a ver cómo queda. En este caso, por ejemplo, o sea, no tiene que ver con la cantidad de variables libres, porque justamente esto no es que quedan definidas ya cuáles son las libres y cuáles son las dependientes, sino que en esta forma de despejar, estas son las que quedaron libres. Entonces tiene que ver con la cantidad de formas que puedo elegir las n-m variables, las n-m restricciones que voy a poner igual a 0. Entonces, así en principio tiene que ver con cuántos subconjuntos de n-m variables puedo tomar distintos, y ese es como una cota superior, pero después de alguna de esas no sirve. Entonces tenemos que ver ahora cómo restringir eso, pero si no queda tan simple de 2 a largo, porque hay que ver ese subconjunto, esos subconjuntos posibles, cuáles son las que podemos tomar, ¿sí? Entonces la condición de cómo podemos asegurarnos, este es como un paso extra, como le dije, lo podemos hacer directamente de acá, tomamos n-m cualesquiera y nos verificamos si el sistema que nos queda es linealmente independiente, pero otra forma de hacerlo es pensemos que tenemos el problema de esta forma, ¿no? A por x igual a b y x mayor o igual que 0, las m filas de la matriz A son linealmente independientes, entonces podemos pensar que es solución básica, vamos a demostrar esto, si de la matriz A tomamos, o sea, la forma de hacerlo es de la matriz A tomar m columnas linealmente independientes, y entonces tomamos de la matriz A m columnas linealmente independientes y hacemos para todas las variables que no corresponden a esas m columnas linealmente independientes, las fijamos en xy igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, el método en este caso, ahora ese es un teorema, pero lo que nos da esto es un método que sería tomar, creo que está escrito acá, ¿no? A ver, sí. Sí, este método, ahora lo verificamos en este ejemplo. El método es elegir de las columnas de A, elegir m columnas linealmente independientes,
Para todos los i distintos de esas m columnas que elegí, fijamos x igual a 0, y después resolvemos el sistema, una vez que ya fijamos esa variable igual a 0, resolvemos el sistema de ecuaciones que va a tener solución única, ¿sí? Esa sería la idea. En este ejemplo, o sea, primero es tomar, en el ejemplo, eh, 1, 1, 0, 0. Esta era nuestra matriz A, 0, 0. Puse 1, 1, perdón, pero la matriz A era, creo que era 2, 3. Como lo había escrito, las ecuaciones que había puesto acá eran 2x3 más 3x4, así que acá sería 2 y 3. Pero no cambia nada, simplemente son los coeficientes. De acá tomo, acá se ve que tengo que tomar dos columnas linealmente independientes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo tomar esta y esta, ¿sí? La primera y la tercera. Puedo tomar la primera y la cuarta, o la segunda y la tercera, pero no puedo tomar la primera y la segunda, ¿sí? Porque no me quedarían dos columnas linealmente independientes. Entonces, eso es exactamente lo que vimos antes, ¿no? Cuando vimos cuáles son las variables que puedo fijar en 0, puedo fijar la 1 y la 3, la 2 y la 4, pero no puedo fijar la 1 y la 2 o la 3 y la 4. ¿Sí? Entonces tiene que ver con eso. Cuando agarro justo, si quiero fijar la 3 y la 4 como igual a 0, las columnas que no estoy tomando igualadas a 0, las variables que no estoy igualando a 0 serían la 1 y la 2, pero esas dos columnas no son LI. ¿Sí? Entonces la forma de hacerlo un poco más organizado es, de la matriz que tengo, me tomo M, o sea, lo que dice acá el teorema, o lo que dice acá. De la matriz que tengo, tomamos M filas independientes y a todo el resto la fijo en x igual a 0. Entonces eso nos da un método un poco más estructurado de cómo construir unas soluciones básicas. ¿Sí? Y lo último que falta es, cuando construimos esto, ahora este teorema si no llegamos a demostrar porque ya son casi las 7, después vemos si la clase viene, si lo demostramos o lo cuento un poquito. Todo esto, como les digo, todos son demostraciones muy simples, pero lleva un poco de tiempo escribirlas, pero son todas cosas de álgebra lineal bastante elementales. Pero eso nos da una forma de encontrar soluciones, y el único cuidado es que cuando resolvemos esto, lo que podría pasarnos es que la solución no sea factible, porque podría ser que nos quede alguna coordenada negativa. O sea, fijamos algunas variables en 0, resolvemos el sistema para las otras, para que quedaron libres, y podría ser que alguna coordenada no nos quede igual a 0. ¿Sí? Entonces, esa la vamos a descartar. ¿Sí? Entonces, para encontrar todas las soluciones básicas fáciles, tenemos este procedimiento y eliminar las que nos queden coordenadas negativas. ¿Sí? Pero dejo acá, queda creo un poquito más de definición. ¿Sí? Dejamos acá y la clase que viene retomamos esto. Pero básicamente la idea de la clase de hoy era esa, poder de alguna forma construirnos, que es lo que vamos a ver en Python el jueves, poder construirnos una lista de vértices, ¿sí? Como, dado un conjunto de ecuaciones que define un políedro, poder construir una lista de vértices y a partir de ahí, para encontrar el máximo mínimo, evaluar en todos los puntos y encontrar el óptimo de una función. Y la semana que viene recién vamos a ver los métodos simples, cómo mejorar esto. ¿Sí? Pero de acá, por lo menos, espero que haya quedado claro. Hasta acá es el método, aunque no consideramos esta última parte, el método es bastante simple: tomar de todas las secciones que tenemos, agarrar n, fijarnos si eso nos da un punto único, y entonces ese es un posible vértice. ¿Sí? Si no nos da un punto único, entonces no tomamos otro conjunto de n. ¿Sí? Eso es básicamente el método. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso el jueves vemos un poquito más de programación y tratamos de implementar esto. Vamos a tratar el jueves de que sea un poco más interactiva la clase. La vez pasada me salió muy clase que en general, como que la clase web tendría que ser más tipo laboratorio, que van haciendo, trabajando y vamos resolviendo juntos. Así que vamos a tratar de hacer así, de ir viendo los problemas de a uno y que vayan contando si ya los hicieron, si pudieron avanzar, contando lo que hicieron, así vamos haciendo un poco más charlada la clase y entre todos. ¿Sí? Así que bueno, acá terminamos y seguimos el jueves. Si tienen cualquier duda, por favor, pregunten. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, sí, aprovechen para repasar todo esto, de seguro que es un poco... Esto, como les digo, sí, ya lo digo varias veces, pero es todo bastante simple, pero todo de una en una sola clase puede ser un poco abrumador. Bueno, todo claro por ahora. Bien, bien. Listo, entonces seguimos el jueves, si empezamos a hacer un poco más de programación. Dale, nos vemos entonces el jueves. Hasta luego. Chao.